Hola, muy buenas tardes. Hoy voy a platicar un poco sobre la hipoglicemia en los pacientes diabéticos. La hipoglicemia en los pacientes diabéticos en realidad no es una causa rara. Pocas son las causas extrañas, como vienen siendo insulinomas o deficiencias de alguno de los factores de la gluconeogénesis o de la glucólisis. En realidad eso es muy raro encontrarlo. Más bien pueden ser alteraciones metabólicas secundarias, por ejemplo, hipercortisolismo, ¿sí? O lo más frecuente que se va a encontrar son pacientes diabéticos refractarios al tratamiento que, bueno, tienen que utilizar escalones secundarios en el uso de los fármacos para poder tener un control de la glucemia. En este caso, los pacientes diabéticos, voy a mencionar como método diagnóstico, pues siempre tenemos que utilizar el famoso dextroxis. Esto o la toma de control capilar de la glucosa es importante porque nos va a dar más o menos un estándar mantenido de cuánto es la glucosa del paciente en una toma. La ADA más o menos, o no más o menos, sino que la ADA lo que recomienda es que para hacer este tipo de diagnóstico se tenga una toma de glucosa 3 veces al día preprandial que sea mayor a 125 o en cualquier toma del día mayor a 200. Si uno toma esto como corte, puede hacer un diagnóstico certero de que tiene hiperglucemia o hipoglucemia, tomando en cuenta estos factores. Ahora, es importante tomar en consideración que no todos los fármacos anti-hiperglucemiantes van a causar hipoglicemia. Por ejemplo, la metformina no causa hipoglicemia, es muy raro, en muy pocos pacientes causa hipoglicemia. El efecto adverso más feo de la metformina, que es una biguanida, va a ser la acidosis láctica. Las dos familias de fármacos que causan hipoglicemia, son las meglitinidas y las sulfonilureas. Las meglitinidas, la más famosa o la que aquí en México más se maneja, es la repaglinida. Este tipo de fármaco lo que hace es tener un control más o menos agudo por el estímulo de las células B de beta del páncreas, de secreción de insulina. Ahora, las sulfonilureas, como lo son la glibenclamida, y la glimepirida, son de estímulo pero mantenido de las células beta del páncreas, de insulina. Y esto va a causar que en algunos pacientes haya como efecto secundario una hipoglicemia. Entonces se debe tener un control más o menos estable y tener más o menos la reacción y la vigilancia del paciente de cómo es la reacción que tenga al fármaco. Ahora, es importante tener un control mantenido si se dan con insulina. En muchos pacientes y sobre todo en niños, cuando no son, o más bien cuando es refractario al tratamiento, el pediátrico, el infante, se le llegan a dar combinaciones, por ejemplo, insulina más metformina. Y si no reacciona, sería insulina más una meglitinida o insulina más sulfonilurea, lo que causa que los niños tengan periodos de hipoglicemia, ¿sí? Esto es en la cuestión de fármacos. Cuando estamos hablando de que hay una alteración metabólica secundaria, una causa rara, como una deficiencia de la glucosa 6-fosfato o un síndrome de Cushing con alteraciones en la vía de la insulina, es debido a que hay una alteración, ¿sí? En el caso del síndrome de Cushing, por la hipersecreción de cortisol. Si hay una hipersecreción de cortisol, va a inhibir a la vía glucolítica y va a estimular a la gluconeogénesis. Si estimula la gluconeogénesis, va a hacer, obviamente, que incremente la glucosa, pero va a haber mayor cantidad de insulina, obviamente por la activación periférica, y además pues la va a empezar a catalizar, por así decirlo. Entonces esa sería una causa rara. Otra causa sería, en algunos casos, puede ocurrir secundario a factores como el ejercicio, pero eso ya sería más fisiológico. En algunos niños, por ejemplo,
que no desayunan o tienen, no sé, de escasos recursos, como ya hay una cantidad de insulina sérica, en estos niños la insulina, como está incrementada y tiene una disminución de la glucosa, pues van a tener recaídas hipoglicémicas. Ahora, ¿cómo podemos hacer este diagnóstico si no tenemos en ese momento un glucómetro? Bueno, va a haber signos clásicos de hipoglicemia, que van a ser los estímulos adrenérgicos, que son los primeros. Van a tener diaforesis, nerviosismo, en algunos casos van a tener, bueno, pueden tener lipotimia, que es cuando el paciente tiene un síncope, pero no se le llama síncope, es una lipotimia, que es como un mareo en estos pacientes. Entonces, esto se va a corroborar con un estudio de un dextrostis, y el dextrostis va a ser el diferencial. Y bueno, pues de mi parte es lo que yo haría para el diagnóstico. En realidad hay muy pocas causas raras de hipoglicemia, a menos que sea por estímulos cancerígenos, como ya les dije, que sean otros estímulos hormonales, como podrían ser endocrinos, y en algunos pacientes que tienen que son cardiópatas y neumópatas, se les administra en algunos casos potasio y después les tienen que readministrar insulina como uno de los controles para meter la insulina dentro de la célula, perdón, el potasio dentro de la célula, y llegan a tener periodos de hipoglicemia. En el caso del niño, pues es secundario a lo que vimos, a una causa rara metabólica que tiene una hiperestimulación de la insulina por un defecto metabólico de la glucólisis. Pues espero haya servido lo que dije.